que la Biblia siempre tenemos que estudiar hasta que Cristo venga, ¿verdad? Abra su Biblia en el capítulo 7, manténgala abierta. Este es un interludio, un paréntesis, que está entre el sexto y el séptimo sello. Note bien que los sellos son parte de la primera mitad de los 7 años, 3 años y medio. Suceden estos sellos. Pero cuando llega el sexto, se detiene el juicio de Dios para mostrar un lado especial de parte de Dios en medio de sus juicios, y es su misericordia. En base a la pregunta que se hace en Apocalipsis capítulo 6, versículo 17, que es el sexto sello, donde dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Entonces Dios dice: bueno, ustedes piensan que nadie, yo tengo mi gente, yo tengo el remanente, yo voy a tener sellados a 144,000 que no serán tocados por mis juicios divinos enviados a la tierra. Posiblemente van a estar sufriendo porque están en el mundo, mas sin embargo mis juicios no van a ser para ellos, va a ser para toda la tierra, para el mar, los árboles, mas sin embargo ellos serán intocables. Así que Dios muestra su misericordia. También muestra su misericordia porque hay una gran multitud que llega al cielo tocando. Ellos llegan en espíritu, porque son mártires durante ese periodo aquí en la tierra, y Dios los capacita para no dejarse sellar por la bestia. Es una capacitación especial. Y hemos hablado que esta multitud, hermano, es una multitud que no es la misma de los 144,000 como algunos dicen, sino en esta multitud no se conoce ningún número, ninguna cantidad, ni se ha hecho algo especial en ellos. Está en otra condición, han muerto, llegan en espíritu allá al cielo. Pero los 144,000 sellados se especifica claramente que son de las 12 tribus de Israel, netamente israelitas. Aquí no hay ningún gentil. Algunos creen que el versículo 9, debido a que Juan ve una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, se creen que también los gentiles van a ser salvos durante la tribulación. Mas sin embargo, esto es muy ambiguo, porque estamos en la semana número 70. Al decir semana, estamos hablando de semana de años. A Daniel, Gabriel le presentó 70 semanas de años, 490 años, 70 por 7, 490 años. Y en la última semana, a los 483 años, faltando 7 años, se le quita la vida al Mesías. Dice, en la semana número 69 se le quitará la vida al Mesías. Fue ahí cuando se cumple la semana número 69. Entra un paréntesis que se llama la edad de la iglesia. Es nuestro tiempo. Este paréntesis se va a cerrar cuando Cristo arrebate su iglesia, de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo 25, que Pablo le llama la plenitud de los gentiles. Note bien,
llega al final la plenitud de los gentiles, el tiempo de gracia. Estamos disfrutando de la vida espiritual del nuevo pacto. El nuevo pacto no solamente encierra lo espiritual, también para Israel encierra la tierra, el reino, encierra todo lo que es lo político, no solamente lo espiritual. Pero Dios a los gentiles le dio el privilegio de ser bendecidos en la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice que esa bendición es la tenura del Espíritu Santo. Así que no es asunto de que uno tiene que cambiarse el nombre para que suene como hebreo, o andar hablando hebreo, o cantando en hebreo, o cargar el kipá, el manto judío. No es asunto de eso. Es el Espíritu Santo que es dado a todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que distingue. Eso es ser circuncidado del corazón, dice Pablo. Entonces vemos acá que los gentiles tienen su final. Porque si usted lee en el versículo 26 del capítulo 11 de Romanos, sigue algo que tiene que ver con Israel. En el 25 con los gentiles. En el 26 con Israel. Cuando los gentiles, cuando la iglesia se vaya, porque recuerde que la iglesia es compuesta de judíos y gentiles. Cuando se vaya, entonces ya Dios empieza a tratar con Israel en la semana número 70, los últimos 7 años. 483 años han pasado, pero faltan 7 años. Y luego todo Israel será salvo. ¿Pero cómo va a ser? Aquí no está incluyendo a los gentiles. Dice todo Israel. Y luego, después de que la iglesia sea arrebatada, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El 27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Note bien la forma en que Dios le quita el pecado a su pueblo. A través de la tribulación, de la aflicción, a través de la persecución. Porque el judío, hermano, está renuente, no quiere creer que Jesús es el Mesías. Pero en ese tiempo se va a creer que Jesús es el Mesías cuando se dé cuenta que aquel hombre a quien ellos consideraban el Mesías trajo la abominación desoladora al templo. Lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, que mató una cerda y regó su sangre y hizo un caldo, lo regó en todo el templo, abominando ese lugar, de tal manera que el templo ya no se usó porque estaba muy inmundo. Hasta en el año 163, antes de que Cristo naciera, los macabeos vindicaron el templo. Y a esta fiesta se le llamó también, no solamente Hanukkah en el hebreo, sino la fiesta de la dedicación. A una de estas fiestas llegó Jesús en el invierno, o sea, en el mes de diciembre. Entonces el 28 dice, Romanos 11:28. Vamos a esperar que aparezca en la pantalla. Así que en cuanto al evangelio son enemigos, perdón, ¿dónde estamos nosotros? Estábamos en el 26, ¿verdad? Y luego el 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora Pablo hace un cambio repentino. Dice el versículo 28, pongámoslo, hermano. Así que en cuanto al evangelio, ahora mismo, son enemigos por causa de vosotros, porque no se quieren juntar con los gentiles. Porque en una sinagoga no podía entrar un gentil, lo sacaban los judíos. Solamente que fuese un temeroso de Dios, o que fuese una persona que estuviese entregada al judaísmo para ayudarlos. Pero
no necesariamente aceptaban ahí a un nazareno. Recuerde que los judíos a los católicos los identifican como cristianos. Si usted llega allá y dice, soy cristiano, ellos van a pensar que usted es católico. Sí. Y es por eso que las compañías de turismo en Israel incluyen iglesias católicas, para que el grupo vaya y vea todo lo que hay ahí, lo llevan al Santo Sepulcro, porque en Jerusalén está otra tumba vacía, según ellos, que la iglesia católica tiene. La iglesia católica no cree que la tumba vacía donde nosotros fuimos a ver, esta vez que fuimos, esa no es, sino que es la de ellos. Están totalmente separados, ¿verdad? Entonces, ellos, pues, nos llevan, los turistas, los guías de turistas nos llevan a esos lugares porque somos cristianos. En otras palabras, somos católicos para ello. Pero si ellos quieren identificar a un evangélico, no le dicen cristiano, le llaman nazarenos. Nazarenos. Si usted quiere decirle a ellos que usted no es católico, sino que es un cristiano evangélico, usted le va a decir, yo soy nazareno. Entonces, de esa manera, ellos van a saber que usted no es católico, es un seguidor de Jesús de Nazaret. No es un seguidor del Papa, sino de Jesús de Nazaret. Por eso Pedro identificaba a Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Porque había muchos Jesuses en ese entonces. Pero había uno nada más que era de Nazaret. Que creían que había nacido en Nazaret, pero nació en Belén. De acuerdo a las profecías. Así, hermano, tenemos acá entonces que después viene entonces la salvación a los judíos, a los israelitas. Dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, note bien, algunos creen que la iglesia está reemplazando a Israel. Dice, Israel ya no existe para Dios. La iglesia lo ha reemplazado. Es el nuevo Israel, pero eso no trabaja de esa manera. La iglesia es la iglesia. Y nosotros ya leímos 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, donde dice Pablo, no seáis estorbo a los judíos, a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo divide a la humanidad en tres grupos: judíos, gentiles e iglesia de Dios. Entonces ellos son enemigos de nosotros ahora por causa del evangelio. Al decir por causa del evangelio es por causa de Cristo, porque nosotros creemos que Cristo es nuestro Salvador, pero también creemos que es el Mesías que Dios envió para Israel. Pero ellos no lo quieren aceptar como el Mesías. Ellos lo toman como, algunos como profeta. Note bien que aún en el tiempo de Jesús muchos decían, un profeta ha llegado. Nunca querían decir, llegó el Mesías. Hasta le decían, ¿sabes qué? Ya nos tienes enfadado. Dinos ya. Si tú eres del Cristo, no. Queremos saberlo. Así que ellos estaban bastante dudosos acerca de Jesús. Y vemos, hermanos, que los israelitas son un pueblo elegido, son amados por causa de los padres. Aquí es donde hay una gran confusión, que hay muchos, por lo menos, por ejemplo, tenemos nosotros aquellos que creen que si vienen a Jesús son escogidos de parte de Dios. Dicen, nosotros somos los escogidos, que Dios tiene un pueblo escogido para su gloria y otro pueblo que ha escogido, ya ven como ellos dicen, que ha escogido para el lago de fuego. Dios no ha escogido a nadie para el lago de fuego. Él ha escogido a toda la humanidad, dice Pablo, porque Cristo murió por todos los hombres. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero es aquel que tiene que aceptar a Jesucristo al escuchar el mensaje. Por eso dice Pablo que la salvación
que la fe viene por el oír la palabra, esa palabra de Dios. Entonces tenemos acá que el pueblo escogido es Israel. Cuando se habla de escogidos, se está hablando de Israel, no se está hablando de los gentiles. Dios nunca ha escogido a los gentiles de la misma manera que escogió a Israel. No, el gentil es un pueblo pagano, pero le ha dado una oportunidad a través de Cristo para que los pactos, las promesas y todo lo que Dios le ha prometido a Israel, nosotros seamos parte de eso. Entonces ahora somos parte de eso. Imagínense que, como dije el viernes pasado, que los judíos pensaban que solamente ellos podían recibir el Espíritu Santo y los gentiles no. Hasta que Pedro llegó a la casa de Cornelio y estando predicando, cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces se dieron cuenta que los gentiles también podemos recibir el Espíritu Santo. No solamente los judíos. Ahí está el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero cuando se habla de escogido, es del pueblo de Dios. Escogidos. Y veamos un ejemplo ahí en Romanos. En Romanos capítulo 9. Dice acá, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Eso es lo que quiere decir anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Está hablando de los israelitas, que son israelitas. No te ven que el apóstol Pablo no dice que son judíos, que son israelitas, porque la esperanza es que las 10 tribus perdidas vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, note bien esto, me adelanto a decirles. Las 10 tribus perdidas se conocen o son conocidas por Judá como gentiles también. Ellos son gentiles. Están en medio de los gentiles. Dios se divorció de estas 10 tribus de tal manera que están divorciados. Son gentiles. Esa es la confusión que hay en Apocalipsis 7, 9, que dice que porque como son de todas las naciones, son de todas las tribus y lenguas y pueblos, ahí están los gentiles. ¿Pero qué clase de gentiles? ¿Son los gentiles que pertenecen a las 10 tribus? ¿O los gentiles que desobedecieron al Evangelio, que rechazaron a Cristo también en su vida, no como el Mesías, sino como su Salvador? Entonces, están los gentiles que no tienen que ver nada con Israel, y están los gentiles que pertenecen a las 10 tribus. Y nosotros vamos a estudiar todo esto, donde aún a Galilea, donde vivían los apóstoles. Recuerda que los apóstoles, ninguno de ellos era judío. Todos eran de las otras tribus perdidas, pero que estaban en Galilea viviendo allí. Solamente Judas se cree que fue de Judea, pero los demás eran de Galilea, hablaban como los de Galilea, vestían como los de Galilea, o sea que se distinguían. Y luego vemos nosotros que hay una profecía que dice Galilea de los gentiles. ¿Se dan cuenta? Galilea de los gentiles. ¿Por qué dicen los gentiles? Porque son gentiles. No podían ellos venir a tener todos los privilegios que un judío tenía. Los judíos sabían que esos eran gentiles. No estaban para alcanzar la benevolencia de Dios. Sabían que eran judíos, pero eran gentiles. Estaban mezclados con las otras naciones. Por esa razón es que aquí vienen de toda la lengua, de todas las naciones, pero estos son los que Dios mismo identifica como tribus de donde
de cada uno de ellos saca 12,000 sellados. De cada uno de ellos saca 12,000 sellados. Porque ya están las 12 tribus. Y si cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 se va a dar cuenta que el dragón no está persiguiendo ni a la iglesia, ni a los gentiles, sino solamente a Israel. Solamente a Israel. Porque esa es la mujer que aparece ahí con 12 estrellas, que son las 12 tribus. Lo mismo que soñó José allá en Génesis. Ahora, por esa razón, mis hermanos, son de israelitas los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios según todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Solamente los que vienen de Isaac, esos son los verdaderos israelitas. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno e Isaac nuestro padre. Pues aún no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, ¿se da cuenta? Aquí empieza Pablo a decir, dice, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, por el que llama. Dios llamó a Israel y nadie le puede quitar ese llamado a Israel. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, hermano, aquí tenemos nosotros lo que Dios ha preparado, que es su pueblo escogido. Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente, ¿cómo se dice ahí? Escogido, ¿verdad que sí? Romanos 11:5. Ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿De qué remanente está hablando el apóstol Pablo acá? ¿De los gentiles o de los judíos? ¿O de los israelitas? De los israelitas. Ellos son los escogidos. Versículo 6 dice, y si por gracia ya no es por obras. Quiere decir, esos israelitas no van a ser salvos por la ley, sino van a ser salvos por haber creído en Cristo Jesús. Así como nosotros, ninguno de nosotros va a ser salvo por la ley, porque a los gentiles, ¿cuándo a los gentiles se les dio la ley? Dígame usted, ¿cuándo? ¿Por qué queremos nosotros vivir bajo la ley cuando la ley no se le dio a los gentiles, se le dio a Israel? Por eso Pablo ahora dice, esta ley nueva que tenemos se llama la ley de Cristo. La ley de Cristo. De manera que los ritos y ceremonias y los cultos y los sacrificios y las fiestas, todo eso ya no le pertenece a la iglesia. Lo único que se menciona de parte del apóstol Pablo es que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. La ley que implica los 10 mandamientos, con la única condición de que no se menciona el sábado en el Nuevo Testamento como parte de la iglesia para guardarlo, porque Pablo está indicando que ya nosotros estamos descansando en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos ya esa ley escrita en nuestro corazón. Estamos descansando en Cristo. Recuerda que aún ni Israel ha entrado en el reposo de Dios. Hebreos así lo dice. Por lo tanto, no entrarán en mi reposo. Quiere decir que Israel, por más que quiera reposar, no puede reposar. Solamente los fieles van a entrar en su reposo. ¿Y sabe cuál va a ser ese reposo? El milenio. Cuando Israel ya llegue al milenio, va a tener a Cristo como rey
y ya los Hamas no van a estar afectando, tirando bombas por ahí, ni los de Hezbollah. Ahí no va a haber una Siria ni un Irán, nada de eso, porque Cristo estará controlando todas las naciones. ¿Cuántos adoramos a Dios por eso? Así que Israel será salvo, todo Israel será salvo. De esto hay mucho que explicar, pero me voy a quedar acá porque si no, hermano, nos llevamos 3 años estudiando Apocalipsis. Recuerde que el Pentateuco se llevó, ¿verdad?, cuánto tiempo estudiando los libros del Pentateuco. Pero qué bueno que ahora estamos estudiando las profecías. Y ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis entonces tenemos a los 144,000 sellados, pero nota bien cómo empieza el capítulo 7. El capítulo 7 de Apocalipsis nos da a entender que es una nueva visión. Después de esto, ¿después de qué? Después de los 6 sellos, después de esto, quiere decir, se detiene el juicio de Dios y hay una transición de los primeros 3 años y medio, de esos 7 años, a la segunda mitad de los 7 años, otros 3 años y medio, que van a ser diferentes. En la segunda parte de los 7 años, habrán 7 trompetas, habrán 7 copas. El mundo, hermano, estará en el estrago más grande que jamás se ha visto en esta tierra. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Quiere decir, hermano, que aquí hay una nueva visión que está empezando. Y de acuerdo a esta cronología que tenemos, indica que sí, hay un cambio acá porque hay una parte intermedia donde no hay juicio, sino hay una preparación. Pero note bien que aquí no se está preparando a ningún pueblo gentil. Dios se mete directamente con Israel, porque está en la semana número 70. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad, le dijo el ángel Gabriel a Daniel. Se mete directamente con Israel. Se hablan de las 12 tribus. Se hablan de 12,000 sellados de cada tribu, que compone el total de 144,000. Aquí no hay ningún gentil en el capítulo 7. Aunque se hable de naciones, aunque se hable de lenguas, aunque se hable de tribus, aunque se hable de cuánta cosa, el capítulo 7 es un interludio donde Dios se mete a tratar solamente con Israel. Si usted ha estudiado el libro de Romanos, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando sobre la justificación por medio de la fe, que Cristo es nuestra justicia, que Él cumplió la ley por nosotros. Pero cuando llega al capítulo 9, al capítulo 10 y el capítulo 11, habla directamente de Israel. Hace un paréntesis en Romanos. Ya en el capítulo 12, en el resto, ya Pablo vuelve otra vez a los gentiles. Pero el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, Pablo hace un paréntesis para decir, ¿saben qué? La salvación iba a ser para Israel, pero ellos han confiado en su propia justicia. Ellos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces presenta 3 capítulos. El número 9, donde habla del Israel pasado, cómo Dios escogió a Israel. El capítulo número 10 habla del Israel presente, el Israel que ahora no quiere aceptar al Mesías. Pero el capítulo 11 habla del Israel futuro, el Israel que va a ser salvo por fuego después del rapto de la iglesia. Todo está bien claro por ahí. Mas sin embargo hay muchos que dudan del rapto. Dicen, no va a haber rapto. Hermano, el rapto puede acontecer
en este mismo momento. Eso ya está listo para que suene la final trompeta. Pero Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que está esperando que otros se arrepientan para que llegue la plenitud de los gentiles. Entonces, hermano, los 4 ángeles acá, y pongan atención a eso porque es muy importante, los 4 ángeles descritos aquí son agentes de Dios. Son agentes de Dios. Note bien que cuando Hebreos en su capítulo 1 habla de los ángeles, en versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Se da cuenta? Dios manda ángeles para aquellos que son herederos de la salvación, no para cualquier otro. Entonces, aquí hay 4 ángeles, pero no son los 4 seres vivientes que algunos dicen que son. Otros dicen, no, estos ángeles son los 24 ancianos, o unos ángeles de los 24 ancianos, porque creen que los 24 ancianos son ángeles como lo creen los adventistas, que enseñan de esa manera. Entonces, estos ángeles, mis hermanos, recibieron la tarea de guardar los vientos para que no soplaran. Los vientos vienen a destruir el mundo. Aquí no se habla de hombres, sino que la naturaleza. Se habla de destruir la tierra, el mar, los árboles. Ni modo, el sufrimiento va a ser también para los hombres, porque usted se ha dado cuenta que cuando hay incendios acá en California, la gente sufre, ¿verdad que sí? Cuando hay tsunamis, la gente sufre. Entonces, todo esto, hermano, es así. Cuando hay terremotos, tornados, la gente sufre. Aquí así se está refiriendo a lo fundamental de la existencia en esta tierra. Entonces vemos acá que estos ángeles están deteniendo los vientos que van a destruir todo, van a traer calamidad al sonar la primer trompeta. Pero no lo hagas todavía. No suelten los vientos, deténganlos hasta que sean sellados los siervos de Dios. Dios mostrando su misericordia en la gran tribulación. Así que ellos recibieron la tarea de guardar los vientos para que no soplaran. Dios los colocó en las 4 esquinas de la tierra para este propósito. Y esta es una forma de decir, mis hermanos, en la manera en que está el norte, el sur, el este, el oriente y el occidente. Marcar los 4 puntos cardinales de la tierra para dar a entender que todo es embarcuzado, todo es incluido. Pensemos nosotros que también esos 4 vientos se refiere a los 4 ángulos de la tierra. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Se da cuenta? Vamos a leerlo ahí. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Dan a entender? Los 4 vientos. ¿De dónde vienen los 4 vientos? Como hay 4 ángulos, hay 4 puntos cardinales, entonces hay 4 vientos. Ahora, cuando se dice de vientos, está hablando de fuerza, está hablando de operación, está hablando de aplicación a los juicios de Dios. Los vientos acá, eso es lo que significa. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hay otro pasaje en Isaías capítulo 11, versículo 12. Veamos cómo se aclara esto. Isaías 11, 12 dice: y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ahora mismo esto no está pasando. ¿Cuándo va a suceder esto? A través, hermano,
de la aflicción de Jacob, a través de la tribulación, donde van a aparecer las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, esto, hermano, se va a llevar a cabo. Note bien que dice: juntará los desterrados de Israel. No solamente los desterrados de los judíos, sino de Israel. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. De toda la tierra van a aparecer. Jeremías 49:36. Traeré sobre Elam los 4 vientos. Aquí ya se está hablando de juicio. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que significa. Y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Es juicio de Dios que viene. Mateo 24:31. Palabra de Jesús. Está hablando de los israelitas. Aquí no está hablando de la iglesia. Cuando usted lee Mateo capítulo 24, sepa muy bien que la iglesia no está ya en Mateo capítulo 24, porque Mateo capítulo 24 tiene que ver con la última semana de Daniel. Por esa razón, todo lo que se menciona en el capítulo 24 de Mateo está incluyendo al pueblo de Israel. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán ¿a quiénes? A sus escogidos. ¿Se da cuenta cómo le llama Dios al pueblo de Israel? Sus escogidos. Así le llama, porque es un pueblo escogido en una forma nacional, en una forma espiritual, en una forma religiosa. Todo el pueblo de Israel. Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Entonces, Israel es la base del cristianismo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Por qué dice de los 4 vientos? Porque esta multitud que es salvada en la tribulación vienen de los 4 vientos, vienen de todos los ángulos de la tierra, vienen de todas las naciones, vienen de todas las tribus, vienen de todo eso. Y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, de todo el mundo donde estén, de todas las naciones. Por esta razón muchos se confunden. No, los gentiles van a ser salvos todavía en la gran tribulación. No, mi hermano. Esta parte de Apocalipsis pertenece al Antiguo Testamento, pero que ahora es revelado en el Nuevo, para que creamos que el pueblo de Israel va a ser escogido, donde quiera que esté. En Jeremías 31 hay un pasaje, yo quiero que usted lo tenga subrayado en la Biblia, para cuando alguien se le aparezca diciendo: mira, ya Israel no existe, la iglesia ha reemplazado a Israel, nosotros somos el nuevo Israel. Pero vamos a Jeremías 31 para que veamos cómo esto trabaja. Versículo 35. Aquí está, hermano, el nuevo pacto. Bueno, vamos a leer el versículo 31. A usted que le gusta leer la Biblia, pues no se aburre leer la Biblia, ¿verdad? Hay quienes cuando leen la Biblia, hay tantos versículos que va a leer el pastor ahora. Pero ni modo, no la lee en su casa, pues aquí se va a aguantar. Jeremías 31:31. De aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Note bien, menciona 2. Casa de Israel y casa de Judá. Israel estaba unido en sus 12 tribus en el reinado de Saúl, en el reinado de David y en el reinado de Salomón. Después que Salomón murió, Roboam, su hijo, dijo: si mi padre lo midió a ustedes con el dedo pequeño, lo voy a medir a ustedes con el dedo grande. Y todos se rebelaron. Entonces vino Jeroboam.
y agarró las 10 tribus y él vino a ser el primer rey de las 10 tribus y los alejó de Jerusalén y no permitió que nadie de las 10 tribus viniese a adorar a Jerusalén. Algunos de los levitas que vivían en este territorio se pasaron a Judea para venir a adorar a Jerusalén. Fue ahí donde empezó toda la gran controversia, mi hermano, y Jeroboam cambió las fechas de las fiestas que Dios había dado. Cambió el sacerdocio, cambió todo, una apostasía terrible, terrible. Entonces, ahora viene la promesa de que la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, y la casa de Judá van a tener un nuevo pacto. Quiere decir, van a aparecer unidas estos dos pueblos, van a aparecer unidos, y lo estamos viendo en el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Qué más dice entonces? 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos se validaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. No ven que Israel es la mujer de Dios. ¿Okay? Cuando la Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, no es como los católicos lo interpretan. No, que iba a poner enemistad entre el diablo y María. No. Recuerda que hay 2 mujeres. En Isaías 46 está la mujer voluptuosa que es Babilonia, hechicera, que hace encantaciones y tiene sus magos y todo esto, adivinos. Y dice Dios, sabes que yo voy a venir a ti y ni sabrás por dónde te voy a venir. Aunque tengas todos los astrólogos ahí, te voy a llegar y te vas a dar cuenta, para demostrarte que yo soy más grande que tú. Es que así es Dios, mi hermano, ¿verdad que sí? Y mire, entonces está la mujer. Cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, no crea usted que está hablando de una mujer. Está hablando de la tierra, está hablando de Israel como mujer de Dios. Por eso hemos leído en Romanos capítulo 9, donde dice que de Israel viene Cristo. ¿Quién en verdad dio a luz al Salvador? ¿Sería que fue María en sí o fue Israel? Tenemos nosotros entonces, hermano, que tenemos que entender que Dios tiene su esposa, que es Israel. Por eso en Apocalipsis 12 aparece la mujer vestida del sol, con su luna bajo sus pies. ¿Por qué su luna? Porque está de noche. Su luna bajo sus pies quiere decir que va a tener victoria en la tribulación. Pero con 12 estrellas sobre su cabeza, las 12 tribus brillando durante la tribulación. Ahora, esto es muy importante, mi hermano. Sigamos leyendo entonces Jeremías 31 porque quiero llegar a esto. Vamos a leer el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso va a ser durante el milenio. Dios se ha adelantado con los gentiles por medio de la simiente que es Jesucristo, dándonos a nosotros el Espíritu Santo y de esa manera escribiendo sus leyes en nuestro corazón. Luego dice el versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová que da el sol. Noten bien, pongan atención a esto. Israel no ha sido desechado. Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. 2 puntos. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Se da cuenta? Si esas leyes faltan, entonces Israel va a ser también desechado por Dios. Pero esas leyes hasta el día de hoy están en pie. Ahora, alguno quizá quiere que Israel no esté dentro de el pueblo escogido de Dios, que Israel ya no es Israel, ahora es la iglesia. Es una gran mentira todo eso.
Pero si alguno está interesado en que Israel ya no sea de Dios, vean lo que dice el versículo 37. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir, en otras palabras, Dios está dando oportunidad al hombre. Ok, bueno, si ustedes quieren que Israel ya no sea mi pueblo, yo les voy a dar a ustedes una opción para que lo hagan, a ver si pueden hacerlo. Si lo pueden hacer, entonces yo desecho a Israel. Dice: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, yo también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, es un pueblo escogido. Y dice Pablo: ¿y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Cuando Balaam fue enviado por Balac para maldecir al pueblo de Israel, Dios se le apareció y le dice: Balaam, dile a ese hombre, ¿qué mal ha hecho mi pueblo para que yo lo maldiga? Bueno, ¿cómo Dios se atreve a decirle así a Balaam cuando realmente Israel, hermano, estaba haciendo enojar a Moisés? Dios tuvo que traer castigo porque adoraron a otro Dios, a ese Dios de... ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Un qué? ¿Un becerro? Y mató un montón. Pasó con los codornices y también mató un montón por rebeldes. Coré se rebeló y la tierra se abrió y se los tragó a todos. Y dice Dios: dile a aquel, ¿qué mal ha hecho mi pueblo para que yo lo bendiga? Y esto que no estaba la sangre de Cristo, hermano. Ahora la sangre de Cristo, dice Pedro, que ha sido rociada en cada uno de nosotros. Por eso, cuando tú juzgas a tu hermano, Dios te dice: ¿y qué mal ha hecho tu hermano para que lo castigue? No ha hecho nada. Sí, Señor, mira, hizo esto. No ha hecho nada. Él es mío, tiene mi sello, y tus acusaciones no lo podrán tocar. Así que no perdamos el tiempo acusando. Démosle gracias a Dios por la bendición de salvación que Dios le da a los demás. ¿Verdad que sí? Entonces, mi hermano, los vientos representan los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo. Y ya leímos entonces algunos pasajes, pero ahí en Daniel capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Daniel está viendo que viene juicio durante la tribulación. Y Daniel tuvo un adelanto. Daniel vio los vientos. Aquí Juan está viendo los ángeles que detienen los vientos, pero que los vientos están pasivos. Pero Daniel los ve que estos vientos están combatiendo en el mar. Cuando se dice en el gran mar, se está refiriendo al mar Mediterráneo. El mar grande, así también se le llama al mar Mediterráneo. Vea lo que dice Oseas 13:15. A Pablo se le durmió uno. Esta noche se van a dormir todos. Quiere decir que yo le voy a ganar al apóstol Pablo esta noche. Oseas 13:15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano. El solano es un viento que viene del desierto, viene bien caliente y quema los vegetales. Vendrá el solano viento de Jehová. Nota bien que estos vientos son de parte de Jehová. Cuando Cristo iba con sus apóstoles en la barca cruzando el mar de Galilea, usualmente en ese mar no hay vientos. Me estaba diciendo un judío que ¿por qué la Biblia dice que Cristo calmó el mar
y las olas en el mar de Galilea, cuando es un lago pacífico. Hemos estado ahí, ¿verdad? Una bonanza. Y cuando ahí no se lleva a cabo nada de eso. Y si se ha llevado a cabo es muy remotamente que pasa. Porque vienen ciertos vientos que agitan las aguas del lago, a la cual se le llama mar. Pero por esa razón, entendemos nosotros que donde Cristo iba, el diablo lo perseguía. Y dígame usted, ¿quién en verdad causó que esa mar se agitara? Fue Satanás. Satanás quería matarlos. Al cruzar el lago se levantó una gran tempestad y los vientos que casi hundían la barca. Por eso los apóstoles no estaban acostumbrados, los que eran pescadores estaban acostumbrados a esas cosas. Por eso tenían miedo. Pedro pudo haber estado acostumbrado a experimentar estos vientos y estas tempestades en el mar de Galilea, pero él, tanto como Andrés, Juan, Jacobo, todos ellos estaban amedrentados porque no habían tenido esa experiencia. Mas Jesús, hermanos, se fue a dormir. Jesús ya había tenido tantas experiencias, aún en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Pero note bien, estaba durmiendo. Y oiga bien lo que le dijeron: no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Vamos a morirnos. Ellos ya estaban dando por muertos, porque eso estaba terrible, hermano. Y vino Jesús, los exhortó por no tener tanta fe, ¿verdad? Hombres de poca fe, les dijo. Y calmó los vientos, calmó el mar. Y todos dijeron: wow, ¿quién es este hombre? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Cristo les quiso enseñar que la teología de ellos tenía que ir progresivamente. La segunda vez, Jesús no estaba durmiendo. Les demostró que Él puede dormir en medio de la tempestad y también puede caminar sobre las aguas tempestuosas. Y cuando Jesús los mandó a ellos, después de alimentar a los 5,000, a estos pueblos, mire, allá los agarró una tempestad. El diablo también agarró todo, dijo: aquí los mato. Qué casualidad que cada vez que ellos cruzaban habían tempestades, usted. Pero mire, Jesús, como no tenía barca, dijo: estos ingratos no me dejaron ni siquiera nada, ninguna canoa me dejaron. Pero no hay problema, dijo él. Es que para Dios no hay nada imposible. Y mire, y se metió a caminar sobre las aguas. Y ahí imagino, mire, caminar sobre las aguas en la manera en que Jesús lo hizo, en esa tempestad, en ese mar, no quiere decir que él iba calmado. No, las olas lo levantaban, lo traían, porque estaba eso terriblemente convulsionado, hasta que llegó a donde estaban los apóstoles en la barca, porque de seguro la barca de ellos no estaba avanzando, porque estaba siendo mecida y sacudida por los vientos y por las aguas. Pero cuando lo vieron a ellos, no solamente que estaban asustados por lo que estaba pasando con la barca, y que de repente ven una silueta, usted, y pensaron que era un fantasma, y dijeron: ¡un fantasma! Jesús no les dijo: no se preocupen, no hay ningún fantasma, hombre, eso no existe. No le dijo así. Dijo: no temáis, yo soy. Pero mire la valentía de Pedro: si tú eres, deja que yo vaya donde tú estás. Dijeron los demás: tú estás loco, mira cómo están las aguas, que no, y aquí abarca usted para arriba y para abajo. Y Jesús también se mecía y quizás desaparecían de vez en cuando, se volvían a encontrar. Y de repente, hermano, fue cuando Jesús le dijo: si tú quieres venir, ven. Pedro, atrevido usted, se tiró al agua, mire, iba caminando sobre las aguas. Y dice: ese Pedro perdió la fe. Somos terribles para juzgar al pobrecito Pedro, ¿verdad? No que perdió la fe Pedro. No, hermanos, nosotros somos más valientes que Pedro. No, Pedro se mecía esa sola, usted. Ahí miraba a Jesús allá abajo. Al rato venía y miraba a Jesús arriba. Y todo, eso es una convulsión terrible. Y cuando llegó cerca,
Pedro ya no aguantaba, porque ya sentía que se iba a ahogar y se estaba hundiendo. Hundiendo porque las olas lo cubrían, y clamó a Jesús. Y Jesús todavía lo pudo agarrar y se le llevó tomado la mano a la barca. Y allá estaba Pedrito, todo asustado. Creo que tuvieron que dar Tylenol, no sé qué cosa. Porque, hermano, no fue fácil. Daniel ve esto, que los 4 vientos están peleando en el mar grande. Hermano, esto no va a ser fácil en estos años de tribulación. La gente está contenta, feliz en el mundo, pero no sabe lo que está viendo, no lo que viene. Ángeles están deteniendo los 4 vientos. Yo me pregunto, usted sabe que de un momento a otro vienen noticias y el mundo cambia. Todos estábamos tranquilos, de repente que entran los jamás, que jamás se entienden, pero mire, entraron ahí a Israel, matando por donde quiera, sin perdonar grandes y pequeños, decapitando niños, con ira, con odio. Eso es solamente, hermano, una anticipación de lo que le puede venir a Israel. Y el mundo cambia. Todas las naciones se involucran. El petróleo se va para arriba. Y hay que pagar $1 más de gasolina, por el precio que tiene, se eleva. Entonces, todo esto, hermano, afecta al mundo entero. Así que el mundo está ahí diciendo, tenemos paz, pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá ¿qué? La destrucción. Ahora, hay una triple repetición, hermano, de el cuarto. Probablemente enfatiza el control universal de estos ángeles. Y aquí tenemos que entender que esto es literal. Cuando se habla del mar, de los árboles y de la tierra, eso es literal. Esto no es algo que es figurativo, como muchos dicen. No, dicen todo esto es figurativo. Mano, aquí se está hablando de muerte, se está hablando de vida, se está hablando de desastre. Esto no es figurativo, es un sufrimiento que viene a la tierra completamente. Entonces, cuando usted escucha que esto no es literal, por eso está recibiendo esas clases, para que esté preparado. Porque usted dice, yo hubiera comprado un libro que hable sobre Apocalipsis, quiero aprender Apocalipsis, se va a la librería, agarra un libro y no se da cuenta que ese libro viene de los adventistas. Y los adventistas ponen todo patas arriba. Especialmente cuando Elena White viene y escribe. Yo creo que esta mujer ha escrito más que cualquier escritor en esta tierra usted. Pero ella explica de que todo esto es figurativo, que esta es la iglesia, que él es el Israel de Dios, que bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado. Vamos a terminar, pero vamos a leer los versículos 2 y 3 en el capítulo 7 de Apocalipsis. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Eso es importante. ¿Dónde sale el sol, hermanos? ¿En qué punto cardinal sale el sol? Dígalo fuerte. En el este, y que también se conoce como el oriente. Ok. Vi también a otro ángel. Eran 4, pero viene otro, que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra. ¿Quiénes iban a hacer los daños en sí? Los ángeles, ¿verdad que sí? Porque ellos eran los que estaban
controlando los vientos. Ellos solamente soltaban el viento y venía entonces el daño a la tierra. Entonces dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Hay una pregunta: ¿quién será este otro ángel? No es Cristo Jesús, es otro ángel. Alos quiere decir otro de la misma especie, como está ahí en el griego. Tiene que ser un ángel especial para dar órdenes de parte de Dios. Hay una pregunta, como algunos piensan: ¿será el arcángel Miguel? Como lo profetizó Daniel ahí en el capítulo 12, versículo 1. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Cuando dice en aquel tiempo, se está hablando de la tribulación. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, ¿qué tiempo es este? Tiempo de la tribulación. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Note bien, cual nunca, ¿qué? Fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, el remanente fiel, los escogidos. Esos son los que están escritos en el libro, de manera de hablar, de una forma retórica. El pueblo escogido, el remanente, que cree que Jesús es el Mesías en ese tiempo, hermano, que es un tiempo que no ha habido otro tiempo igual desde que hubo gente en la tierra. ¿Está hablando aquí de los gentiles? ¿O está hablando solamente de los israelitas? Solamente israelitas. ¿Se da cuenta? Ahora dice acá que viene del oriente, de donde sale el sol. Vamos a ver 6 puntos importantes con respecto a esto. Número 1, la salvación en la Biblia siempre viene del oriente. Cuando usted ve la manifestación de Dios, siempre viene del oriente, y va a venir del oriente, y del oriente, y del oriente, para entender de que viene del oriente, ubicando a Israel como el eje. Número 2, nos recuerda que el paraíso fue establecido en el oriente. Mire lo que dice Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Lo puso en el oriente, da a entender que quiere dar un mensaje. Siempre Dios, cuando se iba a manifestar, iba a aparecer desde el oriente. Número 3, la gloria de Dios viene al templo desde el oriente. Ahí en Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Aquí dice Ezequiel: la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Esto es en el milenio, cuando el templo que Cristo construye en el milenio se llena de su gloria. Allá en Israel está la puerta oriental, que está sellada, que Ezequiel dice que Cristo, cuando venga, va a entrar por esa puerta. Es posiblemente que esté hablando de una forma simbólica, porque cuando Cristo baje, todo eso, hermano, va a quedar de una forma diferente en su formación. Y ahí está la puerta de oriente, en ese muro. Y como los musulmanes son enemigos del pueblo de Israel, ¿saben lo que hicieron ellos? Para que el Mesías, según ellos, no entrara por ahí. Ahí enfrente de la puerta establecieron un cementerio. Es el cementerio de los musulmanes, porque así el Mesías no va a pasar, porque no va a pasar donde están los muertos, se puede poner inmundo. Mire las ideas que tienen esta gente. Pero de todas maneras, la gloria de Dios viene del oriente
para llenar el templo que Cristo va a edificar en el milenio. Hermano, yo quiero conocer ese templo, usted. ¿Cuánto queremos conocer ese templo? No solamente conocerlo, sino que estar allí. Usted sabe que en el milenio nosotros ya no vamos a vivir en nuestros países. Todos vamos a estar allá en Jerusalén. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? Todos. Así que si usted no tiene la oportunidad de ir a Jerusalén, no se preocupe. Usted allá va a vivir, solamente pague el ticket, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el ticket que tiene que pagar, verdad? La fidelidad a Dios. Número 4, los magos vinieron del oriente para adorar al niño Jesús, la dirección de donde el Mesías esperaba que viniera. Del oriente vinieron los magos. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, el punto número 5 es muy hermoso, porque vea lo que dice Jesús en este versículo que vamos a leer en Lucas 1:78. Es llamado aurora. ¿Y dónde aparece la aurora? ¿En el oriente o en el occidente? En el oriente. Jesús es llamado aurora, pero también es llamado estrella de la mañana. Esto, hermano, señala la llegada del nuevo día, ¿verdad que sí? Al levantarse el sol en el oriente. Esto es Cristo. Pero note bien, tanto para la iglesia como para el pueblo de Israel. En Lucas 1:78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó. ¿Desde dónde nos visitó? Desde la aurora. ¿Y dónde está la aurora? En el oriente. En un nuevo amanecer, ¿verdad que sí? Dice Malaquías, que cuando salga el sol de justicia, saltaremos como becerros de la manada. A mí me gustaba levantarme temprano ahí con mi abuelo en su finca. Tenía abundancia de vacas y me levantaba porque en la mañana era muy alegre, los gallos cantando. Ya se imagina usted la finca, ¿verdad? Qué hermosura. Y cuando yo me levantaba temprano, los terneritos, ¿verdad? De todas las vacas paridas que estaban ahí, levantaban la cola a usted y andaban corriendo. Miren, una alegría que hasta yo quería correr con ellos. Era una felicidad. y oiga bien, eso es lo que va a pasar con nosotros. Saltaremos. Bueno, ellos estaban corriendo, saltan los becerros. Saltaremos como becerros de la manada. Qué tremendo. Hermanos, que a nosotros nos espera un gozo tremendo. Es posible que en esta noche esté aquí alguien triste, acongojado, el problema que tengo, que mi hijo, que el matrimonio, que el trabajo. Estemos ahí hasta sin querer comer usted. Y estamos ahí todos aturdidos. Pero déjeme decirle, va a venir un día en que nuestro llanto, dijo Jesús, se convertirá ¿en qué? En risa. Estaremos gozosos, felices. No habrá más lágrimas. Estaremos felices. Ahora, esta mañana también es para la iglesia. Note bien que el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 13, versículo 12, dice, la noche está avanzada. Quiere decir, la iglesia está de día o está de noche. ¿Qué dicen ustedes? O sea, no en la condición ni en el estado, sino en la situación. ¿La iglesia está de día o está de noche en este mundo? ¿Qué dicen ustedes? Jesús le dijo a los israelitas, trabajen ahora ustedes que están de día, porque para ustedes la noche viene en que nadie podrá trabajar. ¿Cuál es la noche? La gran tribulación. Desen gusto ahora.
pero la noche viene para ustedes. Pero para la iglesia, Cristo dijo que nosotros somos la luz del mundo, porque el mundo está en tinieblas, ¿verdad que sí? Pablo dice que nosotros somos luminares en esta tierra. Quiere decir que donde un cristiano ande es luz, porque todos los demás están en tinieblas. Pero la iglesia es luz para este mundo. Entonces, dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día, que es decir, la mañana, ese día del rapto viene y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Qué tremendo eso. Ahora, allá en Apocalipsis 21:16, a Cristo se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es que de Cristo viene nuestra salvación, mi hermano. Por último tenemos el número 6. El oriente es el pueblo de Israel. Recordemos que Juan está allí en la isla de Patmos, que está en el mar Egeo. Si se ve hacia el oriente, se está viendo hacia donde está Israel. ¿Ok? Se está viendo hacia donde está Israel. Entonces, el oriente es el pueblo de Israel, visto desde la isla de Patmos. Ahí donde Juan estaba ubicado. Y de donde son los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Entonces, del oriente viene la salvación. Este es el lenguaje que nosotros tenemos que interpretar en la Biblia, mi hermano. Cuando habla que del oriente y todo eso, ya nosotros tenemos conocimiento de que del oriente siempre Dios aparece. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que la gloria de Dios viene del oriente. Es una forma de decir, cuando Dios aparece en la tierra, aparece viniendo del oriente. Entonces quiere decir que cuando Cristo venga, hermano, ¿de dónde va a venir? ¿Hacia dónde vamos a volar nosotros? Hacia el oriente. ¿Dónde queda el oriente aquí? A ver si se ubicó. Yo ahora mismo, ¿verdad? Estoy viendo hacia el oriente. ¿Estoy bien, sí o no? Ahora mismo. ¿Será que vamos a volar así verticalmente o vamos a volar así? Hay unos cuadros que presentan el rapto yendo hacia arriba, así, y hay otros que presentan que va así. Yo creo que los que pintan esos cuadros que van así, de lado, como, ¿verdad?, en una forma diagonal, entienden que la iglesia va a recibir a Cristo, quien es la estrella de la mañana, la estrella que va a aparecer en el oriente. ¿Cuántos adoramos a Dios por esto? ¿Cuántos decimos aleluya, mis hermanos? Póngase de pie. Damos gracias a Dios por este estudio de este viernes.